Continuamos nuestro viaje por la historia japonesa. Esta vez hablaré del periodo Muromachi, un periodo lleno de conflictos donde el poder llega a fragmentarse en dos. Bienvenidos a Experiencia Marcial. Antes de comenzar, me gustaría comentaros que tenemos a la venta una novela en Amazon llamada La Flor del Dojo, un libro que transmite todos los valores de las artes marciales y que con su compra nos estáis ayudando a seguir realizando más contenido. Y ahora sí, comenzamos. Nos habíamos quedado en la restauración Kenmu, un periodo que se da entre 1333 y 1335. El shogunato Kamakura quedó debilitado por la crisis financiera, sobre todo debido a los impagos de los samuráis, que no tuvieron su recompensa tras las invasiones mongolas. Esto hace que grandes guerreros como Kusunoki Masashige se levantaran para restaurar el gobierno del emperador, mientras que Ashikaga Takauji estaba a favor de seguir el legado del clan Oyo. El emperador Go-Daigo vuelve a Kioto asumiendo el poder. Este quería volver a gobernar un imperio basado en las antiguas costumbres, aunque su gobierno duró apenas 2 años. Esto no le gustaría a Ashikaga Takauji, que decide rebelarse contra él y de paso intentar reclamar el título de shogun. El emperador contraataca enviando a Nita Yoshisada a acabar con Takauji, aunque sin éxito. En 1334, el príncipe Morinaga parte para reunir guerreros del estado de Mitsu y Dewa, pero en el camino es arrestado por el hermano de Takauji, Ashikaga Tadayoshi. Este lo mantuvo cautivo en una cueva cerca de Kamakura durante 9 meses. Después lo ejecutó. Tras esto, Takauji se une a los señores feudales descontentos y todos juntos vencieron a los clanes leales al emperador, dirigidos por Nita Yoshisada, en la batalla de Minatogawa en 1336. Aquí los ejércitos acabarían rodeando a la fuerza imperial principal de Kusunoki Masashige, un samurái leal al emperador que se vio obligado a suicidarse mediante el harakiri. Las fuerzas del clan Ashikaga entraron sin oposición en Kioto y el emperador Go-Daigo entrega los tesoros sagrados en un intento de reconciliación. Estos tesoros son objetos legendarios que certificaban el reinado del emperador, aunque se supone que estos que entrega son falsos y bueno, luego los usaría para reclamar el poder. En este momento, Ashikaga Takauji, como shogun, nombra emperador al príncipe Yutahito, coronado con el nombre de emperador Kommyo. Esto da inicio a la corte del norte. El emperador Go-Daigo huye a Yoshino y funda la corte del sur. Es precisamente en este momento cuando Go-Daigo afirma que él tiene los tesoros sagrados auténticos y que por ende debería tener el poder, ya que los que entregó son falsos, por lo que el gobierno del norte no tendría validez. A partir de aquí habría dos cortes, la corte del norte y la corte del sur. Esto da comienzo al shogunato Ashikaga, también llamado el periodo Muromachi. Este periodo se divide en dos fases, el periodo Nanboku-cho y el periodo Sengoku. El periodo Nanboku-cho, también conocido como la era de las cortes norte y sur, comienza en 1336 y finalizaría en 1392. Takauji implanta unas nuevas leyes, entre ellas devolver los terrenos abandonados por la guerra a sus propietarios originales. También perseguiría a los criminales, cambiando a los kebishi, la policía imperial, por los samurái. De hecho, estos llegaron a adquirir gran importancia según iba avanzando el shogunato, llegando a alcanzar grandes poderes, incluso nobiliarios y religiosos. El objetivo del clan Ashikaga fue resucitar el poder militar, sobre todo en el ámbito nacional, algo que se consigue ya con el shogun, que se convierte en el poder único y efectivo de la nación, pudiendo incluso dictar órdenes en nombre del emperador. Pese a todo, las provincias eran administradas por los daimyo, los señores locales, que se convertirían en dueños de varias provincias, los cuales incluso llegan a acumular tanto poder que empiezan a distanciarse del shogunato e incluso competir con él. Por esta razón, el Estado se ve obligado a buscar otros medios para recaudar dinero, lo que hace que aumente la cantidad de pequeñas empresas, sobre todo cervecerías y destilerías, de las cuales el gobierno recibiría una parte en forma de impuestos. Otra manera de hacer circular el dinero fue establecer peajes en los caminos y poner cuotas a los templos. En esa etapa también comenzaría el conflicto de las dos cortes, que dura 56 años y desemboca en las guerras Nanboku-cho. Go-Daigo abdica en 1339 a favor de su hijo, el emperador
Murakami. El poder militar de la corte del sur no tenía demasiados recursos, por esto se aliaría con el clan Kusunoki, y menos mal, porque en 1348 el shogunato y la corte norte atacan Yoshino, enfrentándose en la batalla de Sillon Nabate, donde Kusunoki, Masatsura y 2 escuderos se lanzarían contra el enemigo bajo una lluvia de flechas, muriendo en la batalla. Ese mismo año, el emperador Konmyo decide abdicar a favor de su sobrino, el emperador Shuko. En 1351, Ashikaga Tadayoshi discute con su hermano Takauji. Como consecuencia, es expulsado del shogunato, cambiándose de bando. Incluso llega a atacar Kioto. Takauji le pide la tregua y la reconciliación, aunque a un precio bastante alto, ya que fue a cambio de rendir fidelidad a la corte del sur, cosa que le costaría el cargo a él y al emperador, que serían destituidos. Y aunque parecía que las cortes por fin se unirían, no fue así. En 1352 muere Tadayoshi, momento en que la corte del sur, al mando del general Kusunoki Masanori, aprovecharía para hacerse con Tokio, produciéndose la batalla de Chishiyo-Omiya, en donde Ashikaga Yoshiakira, el hijo de Takauji, es derrotado y por alguna razón acaban secuestrando también a los ex emperadores Kogon y Konmyo. Sin embargo, el shogunato recuperó Kioto rápidamente, ya que como no había ningún emperador en el poder, la corte norte se adelantó y puso en el puesto al hijo de Kogon, el emperador Go-Kogon. A partir de 1352 se pone en práctica la forma de Hansei, es decir, el pago de la mitad. El gobierno se queda con la mitad de los beneficios de la tierra y la otra mitad era para el propietario. En caso de conflicto, los terrenos se podrían dividir en 2 partes, aunque esto solo hizo que los bushi, los samuráis, se hicieran con más terrenos. A pesar de todo, la ciudad vuelve a ser atacada por la corte del sur en 1353, 54 y 55, aunque rápidamente el shogunato volvía a tomar la ciudad. En 1368, el emperador Go-Muramaki fallece. Le sucedería su hijo, el emperador Chokei. También fallece el shogun Yoshiakira, nombrando como sucesor a su hijo Ashikaga Yoshimitsu, con la regencia de Hosokawa Yoriyuki. En 1369, Kusunoki Masanori abandona la corte del sur tras desacuerdos con el emperador y se vuelve a unir al shogunato. En 1371, el emperador Go-Kogon de la corte del norte abdica a favor de su hijo, el emperador Go-Enryu. La situación entre ambas cortes permanece en una relativa paz. A partir de aquí empieza un breve periodo, que quizás es un poco lioso, donde se producen una serie de abdicaciones. Empezando en 1382, el emperador Go-Enryu abdica a favor de su hijo, el emperador Go-Komatsu, y como era muy joven, actúa Yoshimitsu como regente. En 1394, el shogun abdica a favor de su hijo, Ashikaga Yoshimochi, aunque debido a que su padre sigue en el poder, no ejerce como shogun hasta 1408. Mientras, en la corte sur, el emperador Chokei abdica a favor de su hermano menor, el emperador Go-Kameyama. Este emperador decide entregar el puesto a la corte norte para unificar las 2 cortes, entregando los tesoros sagrados. Y aquí es cuando se empezaría a liar un poco, ya que Go-Komatsu, saltando drásticamente las leyes de descendencia, abdica a favor de su hijo en 1412, actuando Komatsu como regente. Esto no se lo tomaría muy bien los miembros de la corte sur, que realizarían una pequeña rebelión, aunque fue rápidamente erradicada. En 1423, el shogun abdicaría a favor de su hijo, Ashikaga Yoshihatsu, aunque este fallece 2 años después, quedando Ashikaga Yoshinori en el poder. En 1428 muere el emperador Shoko, sin dejar hijos, y se supone que el hijo del emperador Go-Kameyama sería su sucesor, pero la corte imperial no piensa lo mismo, y pone en el trono a Go-Hanazono, manteniéndose de regente a Go-Komatsu, estallando otra vez unos pequeños conflictos. En 1441 asesinan al shogun, y el cargo lo asume su hijo, Ashikaga Yoshikatsu, aunque fallece un año después, tras caerse de un caballo. Así que el título pasa a su hermano Ashikaga Yoshimasa. En 1443, una rama del clan Ino se lanza a las armas y apoya a los descendientes de la corte del sur, con el respaldo de Ino Arimitsu. Estos pretendían asesinar al emperador Go-Hanazono, pero este huye del palacio. Sin embargo, fueron sustraídos 2 de los tesoros sagrados, la espada y la joya, aunque ambos fueron recuperados. En 1464, el emperador abdica a favor de su hijo, Go-Tsuchimikado. En 1467 se iniciaría la guerra Onin, que dura hasta 1478, lo que da inicio al periodo Sengoku, llamado también la era de los estados combatientes, donde el poder de los shoguns se debilitó y pasó a manos de los señores locales. También fue un periodo de evolución cultural, donde el zen influye en la cultura y donde llegaría
llegarían también los occidentales a las tierras niponas. El conflicto comienza con dos familias que se enfrentan para nombrar al sucesor del shogun, cuando este anuncia que desea abdicar en 1464. El shogun y la familia Hosokawa, liderada por Hosokawa Matsumoto, deseaban que Yoshimasa se convirtiera en shogun, pero la mujer de Yoshimasa, Tomiko, y la familia Yamana, encabezada por Yamana Shosen, deseaban que el cargo fuera ocupado por Ashikaga Yoshihisa, el hijo de Yoshimasa, y como no se ponen de acuerdo con quién debería gobernar, se lanzan al combate en una guerra que dura 11 años y en la que realmente no hubo ganador, ya que acaban formando la paz, aunque como consecuencia buena parte de Kioto es reducida a cenizas y los habitantes de Kioto tienen que huir a las provincias. En esta batalla se usaron torres de vigilancia para elevar los puntos estratégicos y controlar los movimientos del rival. Además se recuperaron antiguas técnicas traídas de China, como los proyectiles incendiarios, destacando el uso del Hosokawa, que son unos proyectiles de cerámica rellenos de pólvora que eran disparados desde catapultas. En este conflicto toma relevancia la infantería ligera, los Ashiharu, llamados también los pies ligeros. A partir de 1468 el conflicto se traslada a las provincias. Muchos samuráis aprovechan la ocasión para desafiar a los señores, acabando con ellos y asumiendo el control. Además, en el campo abundan los grupos de campesinos armados, los Iki, bandas de campesinos, granjeros, monjes, sacerdotes sintoístas y nobles locales que se rebelaron en contra del gobierno samurái. En medio del conflicto, en 1473, el shogun abdica a favor de su hijo Ashikaga Yoshihisa. La guerra Onin finaliza un año después, tras el fallecimiento de Hosokawa y Yamana. Pese a todo, la autoridad del shogunato Ashikaga fue destruida y su poder limitado a la capital de Kioto, lo que lleva al descontrol, al caos y a la guerra civil. Prueba de esto se da en 1488, cuando un grupo de guerreros y campesinos llamados Iko-Iki llegarían a gobernar la provincia de Kaga, estableciendo un estado religioso. En 1489 fallece el shogun sin dejar un heredero, aunque le sucede su primo, Ashikaga Yoshitane. En 1494 el shogun fue forzado a abdicar, poniéndose en el cargo Ashikaga Yoshizumi. En 1500 el emperador fallece, pasando el título a su hijo Go Kashiwabara. La guerra Onin deja a la familia imperial tan empobrecida que no podían realizar la ceremonia formal de coronación y hasta 1521 no se puede realizar. En 1508 Yoshitane, aquel que habían obligado anteriormente a abdicar, recupera el título de shogun. En 1513 se reanudan las relaciones comerciales con China, aunque las aguas cercanas se empezaron a llenar de piratas japoneses conocidos como wako, así que estas relaciones comerciales no duran demasiado, ya que el emperador chino decide cerrar sus puertos. En 1521 se convierte en shogun Ashikaga Yoshiharu. En 1526 el emperador fallece, dejando el trono al emperador Go-Nara, que debido a la crisis tuvo que esperar 10 años para poder celebrar su ceremonia de coronación. En 1543 llegan los portugueses a las tierras niponas, refugiándose de una tormenta. Esto supone el comienzo de la migración y el comercio con extranjeros. Este primer contacto con los países europeos, que más adelante también llegaría a España, introdujo en Japón nuevos alimentos como el pan y el vino. También se introdujeron otros objetos como gafas, relojes, así como un conjunto de conocimientos, sobre todo en el campo de la ciencia, especialmente en la medicina. Además se construyeron villas e iglesias, trayendo el cristianismo a estos lugares. El shogunato Ashikaga fue muy tolerante respecto a esta nueva religión, de hecho la dejó expandirse, pero esta expansión no fue exclusivamente por motivos religiosos, ya que los grandes daimios se querían beneficiar del comercio y sobre todo querían poder tener acceso a las armas de fuego. En 1546 el shogun es obligado a abdicar, dejando el puesto a su hijo, Ashikaga Yoshiteru. En 1557 muere el emperador y sube al trono su hijo, el emperador Ogimachi. Aunque la guerra Onin se da por acabada, los conflictos siguen, sobre todo en torno a la familia Hosokawa, que llegaría a tomar el control del shogunato hasta 1558, momento en el que el clan Miyoshi se haría con el poder. Tras fallecer el shogun en 1565 hay un vacío de poder. En 1568 debería entrar al poder Ashikaga Yoshihide, aunque aparece un personaje llamado Oda Nobunaga, un señor feudal que no se lo permite, ya que este llega a Kioto, toma la capital quemando los templos y pone como último shogun a Ashikaga Yoshiaki, aunque Nobunaga dicta unas normativas que les quitan el poder a los shogun y limita su actividad. Esto no les gusta demasiado a los shogun, en especial a Ashikaga Yoshiaki. Por ello, entre 1570 y 1580
1573, este shogun crea un ejército para intentar derrocar a Nobunaga, aunque este los derrota con facilidad, poniendo fin al shogunato Ashikaga. El periodo se caracteriza por un auge cultural. Se construye el Kinkakuji, o el Templo del Pabellón Dorado, en 1397. También se construye el Ginkakuji, o el Templo del Pabellón Plateado, en 1483. Ambos son las residencias de los ex-shogunes, aunque con el tiempo acaban convirtiéndose en templos budistas. Aparecen los jardines zen, como el Ryoanji, creado en Kioto, que tiene el jardín de rocas zen más visitado de Japón. A causa de las constantes guerras se construyen numerosos castillos llamados yashiki, como el de Ichiyodani o el de Tsuchigasaki, haciendo que en algunos de ellos surgiera un pueblo entero a su alrededor, el llamado Yokomachi. El país experimenta un importante desarrollo económico, favorecido por la mejora en la agricultura. Se mejoran las herramientas de trabajo, los métodos de irrigación de campos, se hace un mayor uso de animales de tiro y se introducen nuevos productos como la soja y el té. Por esto se comienzan a crear los salones de té, donde se realiza la ceremonia llamada Chanoyu, una ceremonia que se caracteriza por la armonía, el respeto, la pureza y la tranquilidad, y que está basada en conceptos budistas. También se comenzarían a realizar el ikebana, los arreglos florales, y nace el teatro no. La pintura tiene mucha influencia zen, sobre todo por parte de un sacerdote llamado Osetsu, que se especializa en el sumi-e, una técnica que usa solo tinta negra y agua y se aplica en rollos de papel blanco. Esta técnica enfatiza la belleza de cada trazo e intenta pintar el espíritu mismo de la naturaleza. Aunque la mayoría de los sumi-e están en blanco y negro, algunos pintores incorporan pequeñas áreas con colores. Otro estilo que se desarrolló en el periodo Muromachi es el shigajiku. Este suele ser una pintura acompañada de poesía y tiene sus raíces en China. Y aquí termina nuestro repaso por el periodo Muromachi. Espero que te haya gustado y ya sabes, nos vemos muy pronto.